Ajonjolí de todos los moles. Bueno, pues este momento fue muy interesante y fue incluso divertido cuando la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, introduce el tema del búnker para decir básicamente un poco lo que habíamos comentado con Miguel también, ¿no? El hecho de que este lugar se estableció como una suerte de gran pantalla basada en una serie de Estados Unidos, 24 horas, ¿no? Una cosa así, donde estaba llena de pantallas y se supone que se tenía la vigilancia de todo el país, de las operaciones en tiempo real y todo. Y dos cosas no pasaron nunca. Una, que ni eran en tiempo real porque había un desfase, digamos, de los tiempos de cosas que estaban ocurriendo. Y por otro lado, tampoco pudo haber nunca una integración, digamos, de la información que se supone que ese sería un gran centro de inteligencia. Si no tienen, porque no hubo confianza, ¿no? Algo así es. Dijo. El ejército dijo, no, ya sabemos quién es García Luna, no le vamos a pasar la información. Eso. Y así creció en su trayectoria personal García Luna. Se hacía de información, se la vendía a algunos, entonces amarraba navajas. Y el ejército nunca tuvo la confianza, no le entregó esta información. Supuestamente este centro iba a conectar 600 puntos. Tampoco había estos 600 puntos porque concentraban el presupuesto. Se lo estaban gastando ellos a manos llenas. Estaban también ayudando a ciertas empresas que eran de ellos mismos, eran los proveedores. O sea, un negocio redondo. Mientras tanto, ¿qué pasaba en este país? Una matazón, una masacre, una decisión de Estado. Que por eso muchos decimos, ¿cómo Felipe Calderón no iba a saber? Si el propio López Obrador hoy califica a eso como un narcoestado. ¿Quién era el jefe del narcoestado? Pues Felipe Calderón. ¿Y quién puso a García Luna? ¿Quién lo apoyó? A pesar de que le avisaron de que en específico estaba metido pues hasta la cocina García Luna con el cártel de Sinaloa y otros. Así que en la mañanera también nos presentaron este trabajo sobre qué es el búnker, de qué se trata, ¿no? Al estilo sí de las películas de Hollywood. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? Ahora sí que cuánto costó, quién pompó, el pueblo de México. Vamos a ver todo esto, ¿no? Acompañado de Genaro García Luna, el zar de la guerra contra el narcotráfico, Felipe Calderón Hinojosa inauguró el 24 de noviembre de 2009 el llamado Centro de Inteligencia de la Policía Federal, mejor conocido como el búnker, una construcción de 3 pisos subterráneos, 10.580 metros cuadrados, que albergarían toda la base de datos de los sistemas nacionales y estatales para tener el control tecnológico de la inteligencia y el espionaje nacional. El búnker pronto se convirtió en la síntesis de los delirios de grandeza de Genaro García Luna y de Felipe Calderón Hinojosa, pero también en uno de los proyectos más onerosos, opacos y fallidos de su sexenio. El búnker, como la estela de luz del Bicentenario, fueron símbolos de un gobierno faraónico que privilegió lo espectacular y lo violento por encima de lo eficaz. La construcción de este centro de inteligencia tuvo un costo de 3.365 millones de pesos en contratos otorgados de manera directa, sin licitación, a 29 empresas y 3 universidades. La mayor tajada de los contratos le correspondió a Teléfonos de México, con 1.252 millones de pesos, es decir, el 37% del presupuesto. La segunda empresa más beneficiada fue Tradeco Infraestructura, a la que se le pagaron 534 millones de pesos por la construcción del llamado edificio inteligente que quedó incompleta. La transnacional Hewlett Packard recibió 309 millones de pesos por 10 contratos para instalar la infraestructura informática para la operación de la Plataforma México. La operación de la Plataforma México tuvo un costo de más de 4.294 millones de pesos entre 2007 y diciembre de 2012, según el libro blanco elaborado por la propia Secretaría de Seguridad Pública. El búnker es una mezcla de la paranoia al estilo hitleriano de García Luna y de su megalomanía. Por eso, mandó a construir un túnel de 400 metros que conecta directamente su oficina de la entonces Secretaría de Seguridad Pública con los 3 pisos del Centro de Inteligencia. El túnel está climatizado e iluminado las 24 horas del día. Un túnel
que ni el Chapo Guzmán tenía. Además, se construyeron 4 módulos de seguridad, operaciones, alertas nacionales e instalaciones estratégicas. Cuenta con una sala de operaciones al estilo de las series y películas norteamericanas de comandos de control. Se instalaron mapas georreferenciados y todas las bases de datos más importantes, como el Registro Nacional de Vehículos, el Registro de Huellas Digitales, Fotografías y ADN. Aunque el proyecto completo del búnker jamás alcanzó a integrar en una sola base de datos los sistemas nacionales, García Luna presumió su nuevo centro de inteligencia con periodistas amigos de los horarios estelares de las televisoras como Carlos Loret de Mola, Joaquín López Dóriga o Carlos Marín, entre muchos otros. Entre sus visitantes más importantes estuvieron la exprocuradora de Estados Unidos, Janet Napolitano, la exdirectora de la DEA, Michelle Leonhardt, y el exjefe de la Interpol, Ronald Noble. Por supuesto, no faltó el apoyo de la pareja presidencial. Felipe Calderón Hinojosa y Margarita Zavala acompañaron a García Luna a presumir la inauguración del búnker, justo cuando la DEA y otras agencias norteamericanas investigaban ya al superpolicía de ese sexenio por recibir millonarios sobornos del cártel de Sinaloa y de otros grupos delictivos. El búnker jamás afectó ni debilitó a los cárteles, mucho menos ayudó a disminuir la violencia ni la inseguridad pública. Por el contrario, 2010 y 2011 se convirtieron en los años más sangrientos de un sexenio que mantuvo un narcotúnel político con los grandes capos de la droga. Esta idea tropicalizada de emular a los Estados Unidos, de hacer algo similar, pero en el fondo aquí la pregunta es ¿qué se hacía con la información? ¿Era en beneficio de los mexicanos? ¿Era por nuestra seguridad? ¿Qué hacían con esos datos? Pues al final del día la estaban utilizando la información para pactar con los cárteles, para ver en dónde apretaban, en dónde se hacían de la vista gorda. Hay que recordar que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pues era un vehículo para que bajara la droga, ¿no? Y que jugaban a los congelados. En un momento dado decía García Luna, a ver, congelados, 1 hora aquí, nadie vio nada, nadie se enteró de nada, apáguenme los sistemas. Entonces no es nada más tener los sistemas, es la voluntad de que se cumpla con la ley. Y no hubo voluntad para ayudar a los mexicanos, hubo una voluntad para que ellos se robaran lo que pudieran. Y ahí está lo que tiene acumulado García Luna en los Estados Unidos, por ejemplo. Sí, ¿no? Y en el camino para espiar también a los mexicanos, periodistas. En fin. Vamos a ver, nada más rápido, nos pueden poner las imágenes rapidísimo es que miren, por ahí es la entrada, esto no lo habíamos visto así. Este super túnel. Ah, mira, ahí se pueden ver los 3 pisos. La entrada y este super túnel del que ya veíamos un adelanto en el video. Que ¿para qué habrá servido ese super túnel, Jorge Armando? Ahora que ya sabemos toda la información que sabemos. Pasaba desapercibido pronto, García Luna, con quién iba, quién lo iba a visitar. Exactamente, de pronto igual ya no eran tan necesarios ahí? Los restaurantes, ¿no? Sí. Donde varias veces lo cacharon. Que por cierto, también algunos otros comunicadores han dicho que estuvieron ahí, Leo Zuckerman, el periodista Héctor Aguilar Camín y escritor, también se dejó seducir y dijeron, no, impresionante lo que tiene ahí García Luna. Pues sí, impresionante. Y luego, ¿qué sucedió con todo esto? Hay que decir que son instalaciones de la Guardia Nacional, pero es también muy importante que se dé a conocer en la mañanera toda esta información que no sabríamos de otra forma, ¿eh? Sí, totalmente, totalmente. Y todo esto, eso que dices de para qué sirvió, bueno, lo que sí ya empezamos a saber es que sirvió para hacer unos negociazos, ¿no? O sea, todos estos contratos que se fueron dando sin licitación y que ahora sabemos fueron muchos de ellos el dinero triangulado a través de otras empresas que terminó cayendo en manos pues de la empresa de García Luna. Y ahorita vamos a ver eso, pero antes no nos queremos pasar a lo siguiente sin pues advertir que ahora que vimos varios comunicadores que estuvieron ahí apantalladísimos y todo, bueno, se hicieron hasta publireportajes, uno de ellos por parte del comunicador
Carlos Loret de Mola desde el búnker, al que, por cierto, calificaba, esto es muy simpático, como una especie de pentágono mexicano. Vamos a ver un fragmentito de este public reportaje. Por eso en Primero Noticias consideramos que tiene mucho valor periodístico que usted conozca esta especie de mini pentágono o pentágono a la mexicana. Por aquí está el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna. Secretario, ¿cómo le va? Bien, Carlos, bienvenido. No, muchas gracias. ¿Cuánto costó esto, secretario? Mira, Carlos, la inversión que hay aquí es alrededor de 1,000, 3 millones de pesos. Más o menos. Más o menos, sí. Impresionante ahí la metralleta, pues nada más diciendo algunos datos. Pero bueno. No, pero además luego en otro momento decía, no, quiero decirles que estamos aquí bajo tierra, entonces nadie sabe dónde estamos, esto es muy importante. O sea, sí, se como si planteaba fuera eso como el búnker de Bin Laden o de Saddam Hussein. Pero hubo una relación muy estrecha con Televisa. Hay que recordar que en esos tiempos también se dio la serie de El Equipo, en la cual ensalzaban a la Policía Federal, decían que era una maravilla. Costó más de 108 millones de pesos que le entregaron a Televisa para que los pusiera en horario estelar, ¿no? Entonces, hubo una complicidad criminal de varios medios de comunicación que hoy en día primero dijeron, ay, ese señor, no nos cuadra la acusación en su contra, y ahora ya andan diciendo, no, sí, muy mal lo de García Luna, ahora sí que qué pecado, pero les iba muy bien, ¿no? Había contratos. Vamos a hablar todavía de lo que significa este narcoestado que el propio López Obrador ha definido como tal, ¿no? Sí, es la síntesis un poco que hace el presidente a partir de todo esto que vimos el día de hoy y lo que vamos a ver también a continuación. Vamos a escuchar. ¿Vamos a la pausa? Bueno, yo creo que sí hay elementos para sostener de que imperó durante el gobierno de Calderón un narcoestado, porque fue un gobierno de principio a fin, violatorio de la Constitución, un gobierno, como lo dijimos en su momento, espurio,